empleando ese tipo de radiación de partículas. En la interacción de la radiación con la materia, y en particular en la radiación de partículas con la materia, va a depender si tienen carga o no tienen carga. La forma como interaccionan con la materia va a ser diferente a si tienen carga o no tienen carga. La partícula cargada tiene diferentes perfiles de absorción, o sea, perfiles de cómo entregan la energía que están llevando en profundidad en comparación con partículas que no tengan cargas, por ejemplo, los neutrones. O también es diferente a cómo la radiación electromagnética depositan la energía, cómo rompen los enlaces. Entonces, las partículas cargadas tienen una particularidad muy especial. Esas particularidades permiten distribuciones de dosis más precisas, que es el objetivo de la radioterapia. Cuando nosotros queremos de alguna forma poner algún diagrama, cómo es la interacción de la radiación con la materia, cómo son los efectos biológicos, podemos crearnos un esquema de cómo ponemos una célula, o mejor dicho, el núcleo donde está el ADN, y ver qué es lo que pasa cuando viene un rayo de partícula o radiación electromagnética. ¿Qué puede estar sucediendo? Entonces, por ejemplo, si fuera un rayo, una radiación electromagnética, los cuales tienen bajo LED es como decir que bajo gasto, o sea que cuando gasta poquito, no gasta mucho, porque no tiene su particularidad de entregar energía es poca, da de a poco nomás entrega la energía, o sea que como decir, va pasando, ionizo a alguien de vez en cuando y me voy, de repente no ioniza a otro. Entonces pasa otro, de repente no ioniza, pasa otro, de repente ioniza algo. Entonces ese es su efecto, de vez en cuando. Entonces dice la dosis de un Gray llevada por esto de acá, por un grupo de fotones, dice, que corresponde aproximadamente a 1000 como desviaciones, pequeñas trayectorias. Con pequeñas trayectorias, eso como que choca contra algo, reacciona contra algo y va. Entonces, un Gray hace aproximadamente 1000 de esas interacciones. Un Gray. Y en cada una de esas interacciones podría o no podría hacer una ionización. Uno de alto LED, un LED alto, es uno que tenga tiene mayor energía y tiene mayor capacidad de ionización. Volviendo al ejemplo anterior, de repente alguien entra y comienza pam, 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 entra y le da un golpe a todos. Entonces tiene alto LED, como que pam, pam, comienza a romper. O si fuera una vidriería, por ejemplo, de copas de vidrio, comienza a romper todo. En cambio el otro solamente pasó y de repente se chocó con algo, de vez en cuando rompió algo así y se va. En cambio el que tiene alto LED comienza a romper rápido, y su trayectoria es recta, y solamente, por ejemplo, una dosis de un Gray corresponde aproximadamente a 4 posibles desviaciones. Entonces, la diferencia entre una radiación electromagnética, o podría ser también incluso una partícula, un neutrón, el neutrón no se tanto los electrones y los rayos X o gamma hacen este tipo de trayectorias, quebrada bastante, pero ioniza poco. Hay cuenta, dice, ese núcleo,
el ADN, por ahí está el ADN. Entonces, de repente, en una de esas le acierta el ADN y le hace una ionización. En cambio, los somátoles comienzan a pasar y comienzan a hacer bastantes reacciones. Lo vamos a ver en otra figura. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que el tamaño del núcleo más o menos 6.64 micras de diámetro, un eosinófilo 6.6 micras, linfocitos 4.73, monocitos 145, más o menos entre 6 y 4 más o menos está el diámetro de la esfera del núcleo, ¿no? Entonces, en esa esfera tiene que, como decir, como esas, no sé si ustedes han escuchado, hace muchos años había unos premios a los cuales tú entrabas con tu carretilla, tenías un tiempo para agarrarte todo lo que pudieras, ¿no? Entonces, más o menos, como que cuando está pasando el electrón, los rayos X, como que está pasando, tiene la oportunidad de agarrar algo, hacer alguna ionización, pero tiene poca capacidad de ionizar. Entonces, cuando pasa a través de este núcleo, de cuenta este cuarto es el núcleo, entonces, de vez en cuando va a hacer alguna ionización, y de esas, alguno va a ser de repente el ADN, porque el hecho que haga una ionización no quiere decir que justo le está haciendo al ADN, ¿no? Sino que, y a mí lo que me importa son las ionizaciones al ADN, romper el enlace al ADN, no a una proteína, a una cosa que está dentro del núcleo. Entonces, el daño que va a hacer es bien esporádico, va a ser y va a depender de cuánto de radiación electromagnética y cuántos electrones yo esté interaccionando con este núcleo. En cambio los alfa, por ejemplo, los protones, los neutrones, entran acá y de hecho va a hacer daño, y lo más probable es que haga daño al ADN, lo más probable, porque hace mucha ionización. Las células eucariotas están rodeadas, hablando del núcleo celular, a las cuales nos estamos refiriendo, tienen una estructura nuclear, puede presentar diversas formas, aunque por lo general es esférico o alargado. Sus mediciones dice acá entre 5 a 10 micras. En eso se localizan la mayoría de diferentes tipos de ácidos nucleicos, incluida la información genética del ADN. Esto es lo que le interesa y está dentro del núcleo. Entonces, en el núcleo, dice, los rayos gamma entregan gran parte de su energía en una sola ionización o excitación, y gran parte del daño al ADN es reparado de manera eficiente por las enzimas dentro del núcleo. Claro, todavía hay otro actor en el núcleo. No es solamente que entro y hago daño, sino que tenemos sistemas de reparación. Entonces, a lo mejor hice daño, pero solamente uno. Entonces, alguien como se cayó una copa y viene otro, me da tiempo a acomodarlo y no pasó nada, no se da cuenta. En cambio, cuando viene algo y destruye mucho, entonces ya no le va a dar tiempo a acomodar todo, digamos, ¿no? En el caso de los rayos gamma, de repente hace un daño nada más, pero se puede empezar a reparar. Cerca de 1000 de esas trayectorias, 1000 de esos rebotes se produce por un grego, como se mencionó antes. Y esto es porque es una radiación de bajo LED, más o menos en esa magnitud está 1000 más o menos por interacciones, rebotes por un grego. Es lo que hemos mencionado. En cambio, una partícula alfa produce menos trayectorias, sus trayectorias son más rectas, pero una intensa ionización, porque tiene una alta capacidad de ionizar, alta capacidad de entregar energía.
dentro de su trayectoria conduce a un daño más severo en el trayecto que cruza, afectando estructuras vitales tales como el ADN. Por ejemplo, si nosotros, para poner una comparación, digamos, ¿no? Hemos puesto que acá bajo de vez en cuando quizás haga una ionización, pero a lo mejor no es ni siquiera el ADN. En cambio, viene acá en la partícula alfa, toda su trayectoria comenzó a hacer ionizaciones, pero así como tiene gran capacidad de ionizar, también tiene rapidez en perder su energía. Rápido pierde su energía. Entonces, en cada uno de los puntos va perdiendo energía y se quedó sin energía, pero hizo bastante daño. En cambio, acá lo pierde de a pocos, entonces tiene más capacidad de avanzar, porque pierde poco. Tiene bajo, entonces pierde de a poquito nada más. Entonces, penetra más. En cambio, tiene gran capacidad de gastar energía, perder energía, hace gran daño, pero penetra poco. Esa es la gran diferencia. Entonces, más o menos haciendo una comparación, el neutrón incluso a veces podría pasar de frente y no interaccionó, porque la interacción, por ejemplo, de los electrones con el átomo, realmente con los electrones del átomo o con el núcleo mismo, es mediante fuerza de Coulomb, o sea, por la carga que tiene. En cambio, el neutrón pasa ahí, como no tiene carga, si no choca con nada, ni se dan cuenta los demás, sigue de frente nada más. En cambio, los rayos X, ¿cómo hacen esa interacción? ¿Cómo hacen esto acá? Porque hacen, por ejemplo, un efecto fotoeléctrico, hace un efecto Compton. Entonces, el efecto fotoeléctrico, ¿qué es lo que hace? Saca un electrón y ese electrón es el que hace la ionización. El efecto Compton, igual, saca un electrón y ese electrón es el que hace hace la ionización. ¿Listo? Y el otro también, más o menos, el mecanismo es parecido, ¿no? Que él, se dice, por ejemplo, vamos a ver más adelante una tabla, que el neutrón también hace daño. ¿Y cómo lo hace si no tiene carga? Porque generalmente las ionizaciones lo hacen por medio de interacciones de fuerza de Coulomb, fuerza de cargas. ¿Ya? Y las partículas alfa, que tienen además gran masa, bastante energía cinética, mire ver cuánto. Y realmente esto debería ser más corto, digo, ¿no? Porque si esas partículas alfa hacen gran daño, tienen poca penetrabilidad. En cambio, los rayos gamma, los rayos X, tienen poco daño, pero tienen mayor penetración. El daño del ADN puede comprometer a varios pares de bases adyacentes. Estamos hablando de ADN. El ADN es como una escalera. Es como una escalera en espiral. El ADN. Pares de bases es como un escalón. Cada escalón está pares de bases, pares de bases, pares de bases. Cada escalón, ¿no? Cada escalón, de un lado, esos son los pares. Entonces, el daño de ADN puede comprometer pares de bases y puede ser mucho más difícil, incluso imposible repararlo. Esta es la razón porque estas reacciones producen pendientes supervivencia celular más pronunciadas y que producen una menor recuperación. Quiere decir que la curva sobrevía, no sé si lo entienden. Acá dice 4 de dosis por un rayo. Si tienes una dosis de 2 ratos, entonces solamente sobrevive hasta acá. En cambio, por eso de ahí mismo, como dice, la misma energía, pero neutrones sobreviven más. Y si son rayos X, sobreviven muchísimo más. Entonces los rayos alfa matan más.
ionizan más, hacen más daño. Y como los rayos X y los rayos gamma hacen poco daño, podría incluso dar chance a recuperarse. En cambio, si tú produces, si comprometes más pares de bases, entonces el daño de repente ya no puede ser reparado y se va a conseguir el efecto de poder anular a las células tumorales. Bueno, se dice que en el ambiente podría haber también partículas alfa, pero el daño a veces, pero son partículas alfa con baja dosis, y algunas células serán alcanzadas, digamos, ¿no? Pero de repente no llegan a dañar, por su baja dosis que llevan, no llegan a dañar al ADN. Acá hay un par de bases. Cuando tienen alto LED, acá veo una figura antes bastante daño, puede dañar acá y acá y acá en varios lugares, entonces la reparación quizás ya no es posible. Bueno, hasta aquí hemos hablado un poco de las características de los gases, de las radiaciones. ¿Qué es lo que hacen? Hacen los rayos X, los rayos gamma, hacen ionizaciones, y la partícula, como la partícula alfa, hacen más ionización. Y eso lo vamos a traducir en otro tipo de concepto que ya lo hemos estado mencionando, que se llama transferencia lineal de energía. Transferencia lineal de energía, o en inglés es linear energy transference. ¿Ya? Entonces, la transferencia lineal de energía es el término utilizado para describir la densidad de ionización producidas en la trayectoria de la partícula. O sea que, para más o menos nos da una idea de cuánta cantidad de ionización produce. Entonces, tiene mayor LED, mayor ionización produce. Menor LED, poquitas ionizaciones produce. O sea, poco daño biológico. LED es la energía media, la definición de LED, la energía media, que entregada por una partícula cargada que atraviesa una distancia de una micra. Por eso que un poco mostré las dimensiones del núcleo. El núcleo está entre 5 a 10 micras, ¿no? Entre 5 a 10 micras. Entonces, el LED, la energía transferida, es que por unidad de longitud en micras de su recorrido. Y se expresa pues en Kev sobre micras. Energía promedio por trayectoria. La energía promedio por unidad de trayectoria recorrido. Es más o menos así, ¿no? Entonces, cobalto de repente produce rayos X de 250 Kev, entonces como que produce más ionización, pero las partículas alfa producen muchísimo más ionización. Una comparación, dice, los rayos gamma tienen un LED alrededor de 0.3 de LEDs, un LED de 0.3. ¿Ya? Entonces los rayos gamma LED de 0.3 y esa magnitud corresponde a un bajo LED. Las partículas alfa tienen un LED alto, más o menos de 100 Kev, y son un ejemplo de un LED alto. ¿Ya? Entonces,
más o menos para que tengan una comparación. Cuando digo LED bajo, ¿a qué me refiero? A los 0.3, que por micra quizás. En cambio, las partículas alfa del orden de 100 que por micra, más o menos. Entonces, si te das cuenta, más o menos unas 200 veces más o menos, de mayor daño. Por ejemplo, acá tenemos valores típicos de LED de lo alto 0.2 que por micra. Los de 250 que más o menos 2 que por micra. Así tenemos los protones de 10 LED 4.7 que por micra. Protones de 150 MeV. Acá se produce lo vamos a mencionar después, por qué esto, digamos, ¿no? Que debería ser más. Los neutrones, más o menos, un ejemplo medio de 100. Partículas alfa de 0.5, 166, y los iones de fierro de 2 giga y LED de 1000. La distribución de cómo se entrega la energía o cómo se desplaza, es más o menos cómo se desplaza esa partícula que está ionizando. Entonces va a depender de su naturaleza, digamos, ¿no? Hemos dicho que las partículas alfa son más trayectos rectos, bastante daño. En cambio, los rayos gamma, los rayos